Bueno, pues vídeo obligado que tengo que hacer porque al parecer ha sacado Ramón Álvarez de Mon toda la declaración del hijo de Negreira y han sacado un extracto del vídeo de Ramón donde pues se demuestra que el hijo de Negreira tira completamente pues la estrategia de defensa del Fútbol Club Barcelona, del equipo de los compraárbitros. Lo tira, lo revienta y ahora ya no se puede decir que ellos pagaban por informes a Negreira porque no hay informes del padre y lo que declara el hijo es que no tiene absolutamente nada que ver con el relato que está vendiendo el Fútbol Club Barcelona. Esto es muy interesante porque ya se están filtrando cosas de las declaraciones de los testigos, en este caso no es testigo sino investigado, y recordemos que el hijo de Negreira fue el único que quiso contestar también al abogado del Real Madrid, contestó a todo el mundo y no tenía por qué hacerlo, o sea, lo hizo de manera totalmente voluntaria. Luego vimos como por ejemplo Bartomeu, Rosell y compañía pues no querían contestar, solo contestaron a las preguntas de su abogado como en calidad de investigado que iban, lo que antes se llamaba imputado. Mucho de qué hablar de eso, también del caso, atención, Barça y Camacho, porque se llena la boca de hablar de José Plaza, de cosas que pasaban en esa época, pero esto es lo que ocultan. Recordemos que lo de que con José Plaza no iba a ganar absolutamente nada el Fútbol Club Barcelona, eso es un bulo que fue repartiendo Camacho, que fue corrupto, y que vamos a ver toda la historia completa de lo que ocurrió. Tema muy interesante y vídeo pues improvisado, porque yo no me esperaba que iban a sacar la declaración del hijo de Negreira, y esto es muy interesante. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas a este nuevo vídeo. Como digo, vídeo improvisado, no tenía pensado grabar más vídeos en el día de hoy, pero la actualidad manda, y hoy, aunque haya partido el Real Madrid, estemos pendientes de ese Real Madrid-Sevilla, de verdad, hoy puede ser épico, porque hoy espero que el Real Madrid gane al segundo equipo de Cristóbal Luis de Soria, ese hombre que daba me gusta a vídeos de traviesos, eso lo hemos visto, o sea que creo que tenemos que ganar sí o sí para darle en los hocicos, y no me gustaría ver a ese bufón riéndose del Real Madrid porque nos ganan en el Santiago Bernabéu. Así que ya se pueden poner las pilas, porque si no, el directo hoy va a ser calentito. Antes de pasar con todo lo que traemos en este vídeo, decirte que te puedes suscribir al canal totalmente gratis dando al botoncito de suscribirte, y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de cuando subo vídeo, y así no te pierdes ninguno y estás al día de todo. Muy importante esa campanita de notificaciones. Y ahora sí, vamos a ver lo que decía el hijo de Negreira, Negreirita Junior, vamos a llamarle así. Sí, hay un cuadro en que salen todos los años las sociedades que han facturado al Fútbol Club Barcelona, que suman más de 7 millones de euros. De todas esas cantidades, usted ha hecho trabajos para cobrar esas cantidades. Ninguna cantidad corresponde a ningún trabajo hecho por mí que tuviera como objetivo o como cliente final el Fútbol Club Barcelona. Esto es lo que básicamente destroza completamente la tesis del Barcelona, la tesis de defensa, completamente. O sea, las cantidades que usted cobró son exclusivamente por las que facturó a las sociedades del señor Contreras. Así es, así? Sí. ¿Y sabe por qué motivo informó entonces el Barça de que era usted quien constaba como contacto de Dasnil cuando le requirió la inspección de Hacienda? Madre mía. Bueno, yo cuando leí esa información, lo primero que hice es no creérmelo. O sea, que constara, no me lo creo. Que dijeran que constara, lo entiendo. Pero lo entiendo porque básicamente lo que pretendía el club estratégicamente es desvincularse lo máximo posible del señor Negreira, que es vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Claro, mentieron me tienen a mí fácilmente para meterme por en medio. Y eso no creo que le ha hecho gracia a Javier Enríquez, claro. Cuando conoce todo esto, le pidió explicaciones a su padre de qué es lo que había pasado. Claro. Por supuesto, yo en 2021, en fechas de la inspección de Hacienda, que es cuando descubro que Dasnil ha facturado más de 1 millón de euros al Fútbol Club Barcelona directamente, lo primero que hago es llamar a mi padre. Llamo a mi padre, le pido explicaciones, le pregunto, da largas, me dice que lo que hacía era asesorar al club, que no era asunto mío, y bueno, me lo dice en el tono en el que me solía hablar cuando se ponía a la defensiva. A ver, mi padre, yo le quiero mucho y a nivel personal y emocional está perdonado por lo que me ha hecho, pero eso no quita que fuera una persona muy autoritaria, agresiva,
y en ese momento, de hecho, recuerdo incluso lo que me llegó a decir. Si me permite, me llegó a decir, ¿a ti qué coño te importa? Que era una respuesta habitual en él. A partir de ahí, las pocas veces que insistí en intentar averiguar a qué respondía eso, me dio largas y se puso incluso agresivo. De hecho, en esa época, yo me enfoqué, como he dicho antes, en demostrarle a la inspectora de Hacienda que yo no conocía esas cantidades, que no tenía nada que ver y que no había gestionado nada de eso, como así se demostró. Sin conocer lo que conocí más tarde, ya en el 2022, fruto de la llamada de la SER, o en el 2023, cuando se abrió la causa, que esas cantidades no respondían solo a facturas hechas del 16 al 19, sino que venían de mucho más atrás. Bueno, pues creo que este documento es demoledor, ¿no? Al final creo que deja en bragas, por así decirlo, la defensa del FC Barcelona, que siempre ha tirado por el tema de los informes. Recordemos que salió Juan Lapuerta ahí a hacer una performance con unas cuantas de cajas ahí diciéndonos que había unos CDs de Camela, de los chunguitos, y que había allí un montón de informes hechos por niños de 4 y 5 años. O sea, es que de verdad, eso no se lo creía nadie. Y en aquel momento, recuerdo que los canales del Real Madrid decíamos, pero si es que esto no tiene absolutamente nada que ver con la causa. Aquí lo que se está buscando son informes del padre. Y el padre ya había declarado que él hacía un asesoramiento verbal y que él no había hecho informes. Y el Barcelona firma en Hacienda un acta de conformidad de que no tiene esos informes. Y es que luego hay conceptos tan vagos como lo famoso del aloe vera. Entonces, claro, ahora llega el hijo de Negreira, que está investigado en todo esto y que yo creo que va a salir absuelto el hijo de Negreira. Si esto va a juicio, yo creo que saldrá absuelto, porque él le han metido por medio en algo que no tiene absolutamente nada que ver. Y que el hijo de Negreira, a ver, está claro que él dice que no lo sabía, que su padre estaba facturando al FC Barcelona, pero es mentira. O sea, es mentira. Si este tío acompañaba a los árbitros al Campo Nuevo, o sea, él tiene que defenderse de alguna manera, y ahí pues lo que hace es echarle la culpa al padre, que el padre está alegando que tiene demencia senil y que no sabe ni por dónde le pega el aire, para intentar eximirse de toda la culpa. Pero la realidad es que el Barcelona intentó, y como bien dice él en la declaración, utilizar al hijo para que no se relacionase al FC Barcelona con el padre, que en ese momento era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Era muy grave lo que había hecho el FC Barcelona, y es muy grave lo que ha hecho el FC Barcelona. Entonces lo que hace es intentar desvincularse. Cuando salta el caso, de hecho, Sique Rodríguez, cuando destapa el caso, recordemos hace poco que subimos un clip donde habla con gente del FC Barcelona y le piden tiempo para prepararse, porque y Sique Rodríguez le retiene el tema de sacarlo a la luz, porque el Barcelona se lo pide. Y le pide que le dé una semana porque estaban hablando con un cadáver. Porque decían que estaban muertos, que los habían pillado. Entonces tenían que prepararse un relato, pero la realidad es que están pillados por todos lados. Así que la defensa que tienen es lamentable. Decir lo de los informes, sabíamos perfectamente que eso no se sostenía. Y se ha ido cumpliendo lo que hemos ido diciendo en los canales del Real Madrid. Que esos informes no eran. Y yo lo dije en su día, y lo dije como lo dije, con esto se va a limpiar el culo el juez. En aquel momento era el juez Aguirre, pero ahora la juez se va a limpiar el culo con esos informes, con esas cajas que según el Barça las han aportado al juzgado. Eso no sirve para absolutamente nada. Si lo que están buscando son los 8,4 millones de euros. Y el hijo facturaba a través de la empresa de Contreras, que ya es una persona que falleció, exdirectivo del FC Barcelona, y él pasaba las facturas a través de la empresa de ese señor, y fueron 70.000 euros al año. O sea, no estamos hablando de estas cantidades que se facturaban directamente al FC Barcelona, con conceptos tan vagos como Mundial de Sudáfrica, cuando todavía el Mundial no había ni siquiera empezado. Y ya le estaban cobrando facturas al FC Barcelona y supuestamente hacían trabajos. ¿Qué trabajos? O sea, el Barcelona lo que estaba pagando era para lo que estaba pagando, para influir en la competición, y no solo eso, que eso ya es corrupción deportiva. Es que lo consiguieron.
Y vimos que lo consiguieron. Luego ya puede venir, como hemos visto en el vídeo anterior, Víctor Fuente a decirnos, no, pero es que nosotros éramos el mejor equipo de la historia, etcétera. ¿Qué más dará? Si es que eso nos da igual. Mientras ganabais, estabais pagando al vicepresidente de los árbitros. A mí me importa 3 pepinos si erais muy buenos o muy malos. La realidad es que mientras ganasteis esos títulos que están manchados, estabais pagando al vicepresidente de los árbitros. A partir de ahí, no me sirve absolutamente nada. Y hablaba también, en el primer vídeo del día, Víctor Fuente sobre José Plaza. Bueno, pues hay un tema que hay que hablar, y es el caso Camacho, Fútbol Club Barcelona, porque el Fútbol Club Barcelona no es la primera vez que intenta adulterar la competición. El Barcelona, durante toda su historia, ha intentado adulterar la competición. Atención a este documento. En el número 24, publicado el lunes 16 de marzo de 1976, titula en portada «Cayó Camacho» y una foto del árbitro Antonio Camacho delante de su coche, un flamante Mercedes. Para conocer mejor este caso, recurro a una de las memorias más privilegiadas de la redacción de Marca, a Fernando Carreño. El caso Camacho fue lo que se llamó un escándalo arbitral, pues en el que hubo fundadas sospechas de compra de partidos y también de estafas a clubes. ¿Cómo empieza este caso? Bueno, pues este caso comenzó porque un árbitro escribió una carta de denuncia explicando que un directivo del Fútbol Club Barcelona se había dirigido a él diciéndole que si no había recibido unas cortadoras. Pues a este señor, que por cierto trabajaba en una ferretería, pues le extrañó e indagó, charló, y al final pues se descubrió que la palabra cortadora era una palabra en clave para designar pues sobres llenos de dinero. Resumiendo y relatando lo que asegura la revista Don Balón, en diciembre de 1972 se juega el Burgos Fútbol Club Barcelona, arbitrado por Medina Iglesias. En febrero se juega un Barça Betis en el Camp Nou y vuelve a arbitrar Medina Iglesias. Un directivo culé llamado Xavier Amat le visita y le hace una pregunta extraña. ¿Ha recibido ya usted las cortadoras? Medina Iglesias no sabe de qué habla y el directivo del Barcelona es más claro en su siguiente pregunta. ¿No le ha dado a usted recientemente el señor Camacho un sobre con 100.000 pesetas? Medina Iglesias responde sorprendido que no. Y ahí se acaba esa conversación. Y ahí empieza el escándalo. Él negó haber recibido ni cortadores ni sobres ni nada, y lo que hizo fue escribir una carta de denuncia al Comité Nacional de Árbitros, explicando los hechos. Entonces, sucedió que esa carta estuvo durante algún tiempo oculta, esa carta de denuncia, que al árbitro que denunció se le quitó la internacionalidad y se le dio a la persona que al final, a la persona que al final fue designada, ya ves, por la prensa quizá como la cabeza de todo este asunto. Números 24 y 25 no solo cuenta estos hechos con pelos y señales, también asegura contar con documentos de transferencias bancarias de un equipo a un amigo de confianza de un árbitro, aunque en este caso no da nombres. Así estaba el fútbol español a mediados de los 70. El diario El País, en su edición del 10 de septiembre de 1976, afirma que las entregas de dinero se realizan, por ejemplo, en cajas de cigarrillos, vacías de tabaco y llenas de billetes de 1.000. Y también pone precio a los partidos. La tarifa en primera división estaría entre 250.000 y 500.000 pesetas. ¿Y te acuerdas de la imagen de portada de Don Balón? El árbitro Antonio Camacho delante de su Mercedes. Resulta que ese mismo coche, había pertenecido al presidente del Elche, a Martínez Valero, que hoy da nombre a su estadio, y que nunca en aquellos tiempos se libró de las sospechas. Y ahora llega lo sorprendente, o quizá no, de este caso, y es que después de todo lo que te he contado, no pasa nada. En aquellos tiempos, pues como en el fútbol español no pasaba nada, nadie había pensado en hacer punibles algunas circunstancias, y luego, claro, de que esto se podía llevar a los tribunales, pues sí se podía llevar, pero nadie quería defender ante los tribunales lo que había dicho en privado. La Federación y el Comité Nacional de Árbitros entran en silencio administrativo. Medina Iglesias llega incluso a reconocer que no ha denunciado nada. Los que levantan la mano señalando lo hacen en la Federación, pero nunca en público, nunca en los juzgados.
Bueno, pues ahí escuchábamos, yo siempre lo digo, y es un mantra en este canal, que siempre que levantas una alfombra, la mierda siempre de color azulgrana, no lo olvidéis, siempre están relacionados con absolutamente todo. Quisieron comprar un jugador del Real Madrid en aquella época en las ligas de Tenerife, lo recordamos, recordamos lo que pasó en las ligas de Tenerife, y eso fue más adelante, pero siempre que hablan de Camacho, hablan no hablan en relación con el Fútbol Club Barcelona. Y Camacho fue el que dijo lo de José Plaza, que siempre dicen, no, José Plaza dijo, no. Camacho dijo que José Plaza dijo, que es muy diferente, y Camacho, recordemos, que estaba trincando pasta, y se quedó pasta de un directivo del Fútbol Club Barcelona porque, en principio, no llegó a Medina, no llegó a ese árbitro, el dinero. El dinero de un directivo del Fútbol Club Barcelona, no se olvide. Claro, siempre están ahí, siempre están relacionados con el Fútbol Club Barcelona. Y luego en la etapa moderna vimos como Juan Lapuerta daba su apoyo a Villar, como metía Villar ahí a Juan Gaspar en la Federación Española de Fútbol. Si es que está todo relacionado. Y esta gente nos quiere hacer pensar que el Real Madrid es el equipo del gobierno, es el equipo que tiene todo el poder, pero hemos visto a lo largo de la historia que lo que ellos hacen es acusar a los demás de lo que ellos hacen. Acusaban al Real Madrid de comprar árbitros y al final los que han comprado árbitros son ellos. Recordemos lo que dijo Piturralde González, que hizo Florentino Pérez con él. Asistentes conmigo y hay una persona que me mete en una habitación aparte. Y yo digo, no, con mis asistentes. Investigar quién era esa persona y la que me dice: si yo solo os pido una cosa a los árbitros, que me pitéis que igual que al Barça. Pobre ignorante Florentino Pérez, que quiso meter a Piturralde González, o le metió en una habitación junto con sus asistentes para decirle que le pitaran igual que al Barcelona. Para que te pitaran igual que al Barcelona, Florentino, tendrías que atizar dinero a los árbitros, que era lo que te tenía que haber contestado Piturralde González. Pues paga al vicepresidente de los árbitros como hace el Fútbol Club Barcelona si quieres que te pitemos igual. De eso no dice absolutamente nada Piturralde González. Es curioso porque he estado buscando, mientras estaba haciendo el vídeo, lo de Iturralde y Florentino. Y la mayoría eran clips sacados de cuentas de la Narnia Profunda que cortan cuando dice Piturralde González que lo que le pide Florentino Pérez es que por favor le pite igual que al Barcelona. Solo queda en la parte en la que dice que Florentino le metió en una habitación. ¿Para qué? Para intentar manipular. Porque Florentino lo único que le pide es que, por favor, le pite igual que al Barcelona. Eso quiere decir que Florentino Pérez no estaba pagando a nadie en el CTA y que lo único que quería era un trato igualitario entre todos los clubes. Lo que no sabía, o sí sabía Florentino Pérez, pero no tenía pruebas, era que estos estaban pagando al vicepresidente de los árbitros, como hemos visto que han hecho durante toda su historia. Es una absoluta vergüenza. Por cierto, y para finalizar, tenemos que hablar del caso de Kylian Mbappé, la palabra contra el contrato. El caso Mbappé, que marca un precedente en el fútbol mundial. El fallo del Tribunal Laboral de París abre un caso jurídico de referencia en el fútbol europeo, con salarios impagados, acuerdos verbales imposibles de probar y un recurso que puede agrandar la factura. Expertos en la materia explican la situación al Marca. La realidad es que el conflicto entre Mbappé y el Paris Saint-Germain ha dejado de ser un capítulo más largo, más del largo pulso entre una superestrella y su club, para convertirse en un caso jurídico de referencia en el fútbol europeo. Ya no se discute una renovación frustrada ni la salida rumbo al Real Madrid, sino algo más profundo que ocurre cuando los grandes contratos del fútbol moderno acaban en los tribunales, y es la palabra choca contra el papel. El punto de partida es clave. En Francia el litigio no se resuelve en una instancia deportiva, sino en una jurisdicción laboral ordinaria. En Francia son trabajadores por cuenta ajena, contratados y empleados mediante contratos de trabajo de duración determinada. Pero lo importante de todo esto es que el Paris Saint-Germain, la cantidad que ha sido condenado a pagar a Mbappé corresponde a salarios y primas impagadas. También habla de que las posibilidades son bajas de que ese recurso vaya o termine en buen término, así que quiere decir que van a tener que pagar 61 millones de euros a Kylian Mbappé, y atención porque no queda ahí solo, aunque apelen ya tienen que pagar a Kylian Mbappé esos 61 millones de euros, y no solo eso, tienen que mantener en su web en primera plana que han pagado a Mbappé esos 61 millones de euros con la noticia de la sentencia, y lo tienen que mantener
creo que es durante un tiempo determinado alto. No sé si era un mes o más tiempo incluso. O sea, que quiere decir que Mbappé encima se va a cachondear de ellos porque realmente lo que pedía era lo justo. Ellos decían que Mbappé les había dicho que verbalmente que iba a perdonar salarios, pero lo que estaba firmado se tiene que respetar, porque si tú has firmado algo, pues al final tienes que pagarlo por mucho que te diga una persona no, pero si al final está firmado y no hay pruebas de que ese jugador te haya dicho que te perdona ese salario, pues al final tienes que pagarlo, así que Funko Pop Al-Khelaifi tendrá que pasar por caja. Y así finalizamos el vídeo, así que espero leeros en comentarios sobre todo del tema que hemos tratado del hijo de Negreira y también del caso Camacho, Fútbol Club Barcelona, como también estaban metidos ahí en la compra de partidos, en la compra de árbitros. Siempre han estado ahí, son unos compra-árbitros y cada vez pues que sale a la luz una noticia siempre de corrupción, siempre están relacionados ellos con ese tipo de noticias. Os leo en comentarios.